Estimados, bienvenidos a la clase número 5 de la asignatura de Ambiente Minero de la especialidad de Ingeniería en Minas. Bien, el día de hoy vamos a tratar el concepto de medidas de control, ¿sí? Vamos a recapitular un poco qué es lo que hemos visto hasta ahora. Hemos hecho un repaso al concepto de peligro y el concepto de riesgo, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que entendíamos nosotros como peligro? Una fuente o una situación que tiene el potencial de causar daño, ¿ya? Ejemplo, la electricidad, los explosivos, un reactivo como el cianuro o el ácido sulfúrico, ¿sí? Bien, esos serían ejemplos de peligro. Luego tenemos el riesgo. ¿Y qué es lo que es el riesgo? El riesgo es el potencial daño que se le puede provocar a las personas, ¿sí? Veamos, uno definitivamente se lo menciona como un asunto de un daño o un deterioro, ¿ya? Sobre la seguridad o sobre la salud de las personas. Básicamente, nosotros siempre hablamos que los riesgos terminan siendo un asunto de accidentes o de enfermedades laborales. Ejemplo, vamos a partir por las enfermedades laborales. Si el peligro fuera en este caso, hubiera sido un ruido, vamos a hablar de 150 decibeles, por ejemplo, muy espantoso, una máquina que tiene eso. Bueno, el riesgo, ¿cuál sería? El riesgo sería daño auditivo, ¿sí? Bueno, en este caso tendríamos que hablar de enfermedad, y esta enfermedad tiene un nombre, se llama hipoacusia, ¿ya? Ojalá que lo logren entender. Eso es lo que estamos recapitulando. Luego, podría ser otro asunto, como en el caso que mencionamos, ¿sí? Podría ser el ácido sulfúrico, ¿sí? Y uno podría decir aquí, mira, ¿sabes qué es esto? ¿Sí? ¿Cuál sería el daño? Podría ser que entremos en contacto con la piel, ¿sí? Y aquí hablaríamos de quemaduras. Ese sería el accidente, ¿ya? De distintos niveles de consideración, lo que sea. Eso es. Otra cosa que tendríamos que considerar, recuerden la clase donde hablamos del tema del Coimbra, ¿cierto? Dijimos que riesgo era una suerte de algoritmo entre la probabilidad de que ocurra por las consecuencias, ¿sí? Les recomiendo que revisen ese video los que no asistieron, pero ahí explicamos bien, por lo tanto no voy a profundizar mucho, ¿ya? Bien, eso es. Ahora, quiero que piensen en lo siguiente. Piensen que están trabajando en una faena minera y ustedes como supervisores están a cargo de personas, ¿sí? Y están a cargo de operaciones. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que ustedes le van a solicitar que hagan un análisis de las operaciones que están a cargo suyo, ¿ya? Y que ustedes sean capaces de identificar estos peligros, evaluar los riesgos, ¿ya? Pero lo más importante, establecer medidas de control. Ahora, uno puede decir, bueno, esta labor es de los prevencionistas. Sí y no, porque los prevencionistas, a pesar de que son muy competentes en muchos temas, no son, por ejemplo, ingenieros en mina y no entienden necesariamente las operaciones. Por lo tanto, los dueños del proceso, que en este caso serían ustedes tienen que hacerse cargo, ¿ya? Bien, por si acaso, van a tener asignaturas que hablan de prevención de riesgo más adelante, así que no se preocupen, lo tienen considerado. Miren, afortunadamente para nosotros los ingenieros hay como una suerte de estructura, existe una jerarquía de controles. Es decir, que hay cosas que van desde lo más importante hasta lo menos, lo más, medidas que son las más potentes hasta las que son menos potentes, o podríamos decir las que son muy preventivas y las que no son tan preventivas, ¿sí?
Bien, ya me van a entender. Una de las primeras cosas que se puede hacer como cuando uno tiene que establecer medidas de control que hay que implementar es intentar eliminar el peligro. A ver, ¿qué significa eso? Mira, ¿sabes qué? Estamos usando agua caliente para lavar este lugar. Supongamos que ese es el peligro. Digamos, ya, va a ser agua con mucha temperatura. ¿Sí? Bien. Entonces uno puede decir, la vamos a eliminar, vamos a dejar de usar el agua, no vamos a usar esa agua caliente en el lugar. Eso significa sácalo de ahí. ¿Ya? Derechamente lo elimina. Ojo, a ver, ha pasado, más de alguna vez tú te encuentras con que, miren, lo voy a plantear, un peligro puede ser una escalera que está en malas condiciones. ¿Se acuerdan que era una fuente o una situación? Una escalera en malas condiciones. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Sácala, elimínalo. Esa es una de las primeras medidas de control. Pero no siempre puedes. No siempre puedes, porque hay veces que derechamente por un asunto del diseño de tu proceso cuesta mucho sacar eso. Piensen en minería, trata de eliminar los explosivos. No tiene mucho sentido. Bien, luego de que tenemos esto, la segunda opción es intentar sustituir. En este sentido es bastante similar. Por ejemplo, supongamos que estamos utilizando agua caliente en un lugar para lavar. ¿Ya? Supongamos que estamos en una sección donde estamos lavando los camiones. ¿Ya? Y lo que se está usando es una hidrolavadora, que es una máquina que manda con alta presión agua caliente. ¿Ya? Entonces uno dice, bueno, yo entiendo que esto tiene la posibilidad de quemar, o sea, yo puedo, el tema de la presión no lo necesito, pero quizás podría obviar el uso de agua caliente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque podría causar quemaduras en la piel, en cambio un agua de alta presión quizás no. ¿Ah? No es suficiente como para causarle daño a las personas. Entonces podría ser que lo sustituya y diga, en vez de usar la hidrolavadora con agua caliente, lo voy a usar con agua fría. Y de alguna manera estoy cumpliendo y implementando una medida de control. La otra posibilidad es que uno establezca algunos controles de ingeniería. Y estos controles de ingeniería muchas veces son cosas tan sencillas como, mira, sabes que tengo aquí un equipo eléctrico muy potente y lo que hago es dejarlo cercado, ¿ya? Para que no se acerque a la gente. Eso puede ser uno. Otra situación es que podría ser que tengo, no sé, una operación donde estoy utilizando material fundido. Bueno, puede ser de que alguna de las medidas de ingeniería sea reforzar esa área con alguna suerte de material refractario que impide que el calor salga de ese lugar. Eso puede ser. En otros lugares puede ser que tenga una máquina, por ejemplo, si fuera ruido, y lo que voy a hacer es cercar esta máquina para que el ruido no pueda fugarse hacia el exterior y no dañe de esa manera a las personas. ¿Ya? Es decir, es un control de ingeniería. O sea, voy a hacer algo que va de alguna manera reducir, ¿ya?, el impacto que pueden tener sobre la seguridad y la salud de las personas. ¿Ya? Bien, otra posibilidad es tomar alguna suerte de control de carácter administrativo. Eso quizás hoy día no lo van a entender muy bien, pero más adelante se van a dar cuenta. Hay situaciones donde uno dice, oye, no sé, quizás alguna vez se han fijado que hay salas o lugares donde dice prohibido el acceso a cualquier persona que es ajena. Eso, por ejemplo, es un control administrativo. Limitar el acceso a algunas personas a algunos lugares. Hay algunos otros que están en medio camino entre estas dos, ¿eh? Como cuando la gente que hace mantención utilizan unos candados que bloquean los equipos para que nadie los vaya a energizar mientras ellos todavía están haciendo una mantención, que puede ser terrible, ¿ya? Pero a eso nos referimos con esto. Y finalmente, el más típico de todo es que nos apliquemos al uso de equipos de protección personal, que ya creo que ustedes se han dado cuenta últimamente, como la gente anda con mascarilla, pues podríamos empezar a hablar ya desde eso. Protectores para la vista, protectores bucales, respiratorios, ¿ya? Auditivos, el casco, ya alguna protección para el cuerpo. Hay un sinnúmero de equipos de protección personal, o sea, no es lo único, ¿ya?
Bien, ahora hay una situación. Yo se lo voy a mencionar y voy a redondear un poco en esto. Voy a profundizar un poquito en esto, pero esto lo vamos a tratar en algún otro momento. Habitualmente, cuando se habla de la causa de los accidentes, siempre se usa, la gente de prevención utiliza una regla de 3 factores. Ya. Esta siempre dice que las causas de los accidentes puede ser que las personas, cuando la causa está en las personas, puede ser de que la persona no sepa, que no pueda o no quiera. Cuando hablamos de no saber es que derechamente la persona no sabe cómo se realiza un trabajo. Puede ser esa la razón por la que se accidentó. Puede ser que desconozca los peligros y los riesgos y por lo tanto actuó sin saber, ¿ya? A veces podríamos encontrarnos que algunas personas no pueden y esa fue la causa del accidente. Bueno, es lo típico, cuando de repente a alguien le piden tienes que levantar una carga, quizás no tiene fuerza, no es suficiente, quizás no lo puede hacer o derechamente le están pidiendo que haga algo que físicamente es imposible, ¿ya? Puede ser una de las causas. Y finalmente tenemos una que tiene que ver con el no querer, las actitudes. De repente alguien se le está solicitando, oye, por favor ponte los EPP, no los usa. Oye, respeta este control, no pases por este sector, no te toca, y pasa por el lugar. ¿Ya? Eso podríamos hablar que se trata de conducta. Bien, es mucho más profundo lo que estoy diciendo, pero lo que quiero establecer es lo siguiente, que básicamente uno dice, podríamos ¿cómo se llama? Colocar más medidas aquí a partir de entender que estas son las causas. Claro que sí, capacita a la gente. Capacita a la gente, eso puede ser. Deja establecido un procedimiento escrito cómo se tiene que hacer el trabajo. ¿Ya? Oye, trata de generar alguna suerte de charla que motive a las personas a cambiar de actitud, a ser más responsables. Oye, eventualmente busca maneras de evitar que la gente esté haciendo sobreesfuerzo o aleja a las personas que no son competentes para un tema del lugar donde está el riesgo. ¿Ya? Eso pueden ser algunas de esas medidas de control. Bien, con esto yo termino la explicación y lo dejamos abierto para poder trabajar en Teams este día lunes. Así que los espero.